Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este webinar Conectando con la Unión Europea. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se refiere a las indicaciones geográficas y por qué son importantes estas indicaciones. Es importante mencionar que también este es el noveno webinar que organiza la delegación de la Unión Europea en México, lo cual habla de un aspecto muy interesante de cómo promover la comunicación y sobre todo discutir temas de la actualidad que tenemos en la agenda económica y política y social entre las dos áreas. Y mi nombre, me permito presentar, soy Carlos Piñera. He tenido una larga trayectoria en la administración pública. Actualmente soy consultor externo. No les voy a leer todo mi currículum, nada más les voy a mencionar que he tenido la oportunidad y el privilegio de haber estado en las dos negociaciones que se han llevado a cabo con la Unión Europea, en la que se llevó a cabo a principios de los noventas y a finales de los noventas, perdón, y la actual que se concluyó el año pasado con la modernización del Telecuem. También he tenido oportunidad de participar en los dos procesos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, mi expertise está más relacionado con aspectos relativos al comercio internacional y lo que tiene que ver también con el comercio internacional más de servicios e inversión. Eh, Tenemos una excelente ponente para el tema que nos acompaña hoy de las indicaciones geográficas. Tenemos con nosotros a Alexia Schindliver, espero haberlo pronunciado bien su apellido, quien es oficial de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo de la Comisión Europea. Le quisiera dar la bienvenida, desde luego, a Alexia y también la bienvenida a todos los que están participando en este webinar para que empiecen a preparar y a pensar sus preguntas u comentarios. Y sin más, le quisiera dar la palabra a Alexia, que es un gusto tenerte aquí en México, Alexia, y que nos platiques la perspectiva de la Unión Europea en cuanto a las indicaciones geográficas y por qué son importantes estas indicaciones. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todo el mundo que está del otro lado de la cámara. Realmente, pues yo me llamo Alexia, Alexia Schmiver. Es un apellido un poco complicado aquí en México. Trabajo, como dijo bien Carlos, en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Y bueno, pues tal vez notaron que tengo un acento algo mexicano, es porque yo trabajé aquí en la delegación de la Unión Europea entre 2014 y 2018. Entonces siempre es mucha emoción de estar aquí pues no podía realmente perderme esta ocasión de hablarles ahora del tema que estoy manejando en la sede en Bruselas, o uno de los temas, que son las indicaciones geográficas. Y bueno, pues espero que ustedes van a aprender mucho hoy. Espero que no va a ser muy técnico bueno, pues espero que disfrutaran de la presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, quería empezar para enseñarles un poco lo que son las indicaciones geográficas y tomé un ejemplo realmente de varios IGES, entonces voy a referirme a IGES como indicaciones geográficas y tomé unos ejemplos de la Unión Europea y de México. Y entonces, pues en el slide ven que hay al lado más izquierdo unas indicaciones geográficas de la Unión Europea que son muy famosas. Por ejemplo, hay unos quesos, ¿no? Uno, feta, que viene de Grecia, Camembert de Normandie, que obviamente viene de Francia. También agregué una bebida espirituosa, que es el cognac, que también viene de Francia. También una que por lo general todo el mundo conoce, que es el champagne. Y bueno, también un producto agroalimenticio que no sea un queso, que quería poner prosciutto di Parma, porque por lo general también todo el mundo lo conoce. Y también, pues, les quería enseñar algunas indicaciones geográficas o más bien denominaciones de origen, como aquí se les llama en México. Entonces, deos de México, que son, por ejemplo,
tequila o mezcal, o puede ser también vainilla de Papantla, el cacao Grijalva, o el café Chiapas o café de Veracruz. Café Veracruz. Realmente entonces, pues, ¿qué tienen en común todas estas indicaciones geográficas, todos estos nombres? ¿Qué tienen en común? Pues realmente estos son nombres de productos que tienen un enlace específico al lugar donde se fabrica. Y luego vamos a ver por qué esto tiene tanta importancia. Entonces, pues quería enseñarles en el siguiente slide lo que es el énfasis que tenemos en el origen. Entonces, primero, pues aquí puse una imagen de un jamón. No es cualquier jamón, es el jamón ibérico. Hay barrios que están protegidos por una IG y realmente este jamón tiene su gusto, su sabor del hecho de la materia prima. Entonces ven también una bonita imagen de cerdos y estos cerdos pues tienen algo muy especial, es que se les alimenta con belota. Y bueno, pues saben que todo lo que es belota tiene mucha grasa. Entonces, pues se alimentan con mucha grasa y esto da realmente un sabor muy específico al jamón. También lo que realmente influye en todo este proceso es el know-how o el saber hacer de los productores. Y vamos a ver más adelante unos ejemplos un poco más concretos. Pues ahora quería enseñarles qué se entiende por indicaciones geográficas en el mundo. Pues es un fenómeno global porque en el mundo hay 8.100 indicaciones geográficas reconocidas. Hay varios acuerdos. Hay el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, que es el APIC, que significa el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Hay también de la OMPI, de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, el Arreglo de Lisboa o el Acto de Ginebra, que busca realmente proteger estas IGES, vamos a decir, no una por una, pero en un conjunto, ¿no? Se presentan una lista de IGES, entonces se presentan una lista y los países que son miembros de este arreglo de Lisboa y ahora del Acto de Ginebra, que es una profundización también, ellos pues reciben una lista todos y pues deciden si pueden proteger o bajo qué condiciones pueden proteger. También hay acuerdos bilaterales entre los países. Yo voy a hablar de algunos que obviamente pues, tratan con la Unión Europea. Y también en los países hay legislación a nivel nacional o tal vez regional también. Luego, pues vamos a entrar un poco en lo de la política europea sobre las indicaciones geográficas. Pues realmente esta política es parte de la política agrícola común de la Unión Europea. Es una política que da apoyo a los productores. ¿Por qué quisimos incluir esta política de indicaciones geográficas adentro? Pues realmente las IGES representan una diversificación de la producción agrícola. Tiene muchos beneficios y vamos a ver un poco más adelante varios ejemplos de beneficios. Pero quería ahora ya plantear unos que me parecen fundamentales, que es un beneficio para la sociedad y la economía rural, porque tiene un impacto positivo sobre la biodiversidad y mejora los ingresos de los productores o los agricultores y retiene a la población rural, lo que ahora es realmente muy importante cuando vemos que más y más los agricultores se exoden del campo para buscar más oportunidades en la ciudad. Entonces también hay que encontrar maneras de que ellos tienen oportunidades en el campo. Luego, pues quería enseñarles un poco sobre qué protegemos, ¿no? Las indicaciones geográficas protegen ciertos tipos de productos en la Unión Europea y hay mayoritariamente tres grupos. El primero sería productos alimenticios.
Entonces a eso me refiero, por ejemplo, a quesos, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos, pero podría, por ejemplo, agregar asiago o gorgonzola, por ejemplo. También a carne, ya vimos algunos ejemplos, bueno, uno ejemplo de prosciutto de Parma, pero hay muchos, ¿no? Hay, por ejemplo, el Tiroler Speck, hay muchos, no les voy a decir todo. También sería cerveza, estoy pensando en el Münchener Bier, hay pan, en esto estoy pensando en un pan irlandés que se llama Bla. También pasta, pues estoy pensando a pasta di Graniano, que es realmente la cuna de la pasta en Italia, y algunos más, ¿no? Las CIGES también protegen vinos. Esto es muy fácil, no voy a decir realmente, explicar lo que es un vino, pero pues puedo pensar, por ejemplo, en Chianti, en Rioja, en vinos espumosos, como ya dije, el champán, pero podría ser el cava, el prosecco, y bueno, hay muchísimos. Y luego también protege a vinos aromatizados, que serían, por ejemplo, sangría, o el Blue Vine, que estoy segura van a disfrutar mucho en esta temporada navideña. Y también bebidas espirituosas, ¿no? Por ejemplo, el tequila, ¿no? Obviamente el tequila no es una IG europea, es una IG de México, pero así ubican bien de lo que estoy hablando. Ahora una comparación. Nosotros tenemos dos esquemas principales, vamos a decir, que es denominación de origen protegida e indicación de origen protegida. Y me parecía interesante de darles realmente una comparación de estos dos esquemas. Pues realmente el nombre, pues los dos identifican a un producto que origine en un lugar, una región o un país específico. Se tienen que relacionar con la zona geográfica. Entonces, pues tienen calidad, cualidad o características que vienen exclusivamente o esencialmente de un factor natural o humano de la zona en que se produce. Ahora la diferencia entre las dos vienen en las etapas de producción y en las materias primas. Somos más estrictos con una denominación de origen que con una indicación geográfica. Por la denominación de origen requerimos que todas las etapas de producción se hagan en la zona geográfica y la materia prima provenga esencialmente de la zona geográfica. Y cuando hablamos de indicación geográfica, pues requerimos que a lo menos una de las etapas de la producción se ubiquen en esta zona geográfica y que la materia prima pues pueda originar de un lugar diferente. Entonces así ya tienen una idea de cómo se diferencian. Ahora, bueno, más que palabras, un ejemplo para que puedan todavía entender mejor. Tome el prosciutto di San Daniele, que es una denominación de origen protegida en la Unión Europea desde 1996. Se produce en el municipio de San Daniele del Friuli solamente. Es una área predefinida de cría y de sacrificio. Tiene razas específicas que tienen un antecedente único. Y realmente esto lleva un producto con calidad que se deben exclusivamente a su entorno geográfico, porque tiene factores naturales y humanos inherentes. Y todos los pasos de producción tienen lugar en el área del municipio de San Daniele del Friuli. Pues también unas otras imágenes. Aquí pues ven el prosciutto di Parma y también ven unas aceitunas que son las Elias Kalamata. Ahora, pues, ¿qué se protege? ¿No? Es importante entender esto, ¿no? Pues las indicaciones geográficas son un derecho de propiedad intelectual valioso. De hecho, es un derecho colectivo porque se aplica a cualquier operador que se encuentra dentro de la zona geográfica y que respete las especificaciones del producto. Y eso también es importante saber, es que no es solo que uno se encuentra en la zona y que pueda producir esta indicación geográfica como se le dé la gana, no.
se establece realmente unas especificaciones que los productores tienen que cumplir. Y si no cumplen con esas especificaciones, entonces no tienen el derecho de usar este nombre. Se protege el nombre, no se protege el producto. Y bueno, se protege este nombre ¿contra qué? Contra un uso indebido, una imitación o una evocación o otra práctica que pueda inducir a error al consumidor en cuanto al origen. Y esto realmente quería poner énfasis en esto, porque es lo que queremos evitar, que el consumidor, que es el rey, que es el que manda, ¿no? Que él se ve engañado. Y bueno, la protección es ilimitada en el tiempo. Quería ponerles también unos ejemplos, porque todo esto a lo mejor no le habla tanto, ¿no? Entonces quería hablar un poco del alcance de la protección. Entonces, por ejemplo, a la izquierda vemos un producto que es un producto comparable a una indicación geográfica. Aquí se llama Bayonne Skinke. Se refiere a una indicación geográfica que se llama jambon de Bayonne, que es un jamón que se produce en Francia en una área geográfica delimitada. Y encontremos, por ejemplo, en Dinamarca, un jamón que tomaba el nombre, pero que realmente pues, no correspondía porque no se produjo en la zona geográfica delimitada y no tampoco con las especificaciones técnicas. También podría aplicar que no se puede usar el nombre sobre un producto diferente. Aquí yo puse un ejemplo pues, que yo viví en mi adolescencia, que es un perfume de la casa de alta costura de Yves Saint Laurent, que lo llamaron champagne. Y evidentemente no pudieron llamarlo champagne porque se decidió que ellos estaban aprovechándose de la reputación del champagne, que tiene realmente una fama mundial. Entonces se le pidió sacar el nombre de esta botella y llamarla de otra manera. Ahora, pues quería también enseñarles unas imágenes de lo que entendemos por una evocación. Pues evocar puede ser muchas cosas, ¿no? Se protege un nombre sobre una evocación que podría ser o sobre el nombre que puede ser un poquito cambiado, se podría cambiar unas palabras, se protege también contra el uso de una bandera o una imagen que realmente represente a un país y que no es el origen del producto, o también se puede proteger contra la evocación de una imagen. Y aquí puse una imagen del queso tetía, que de hecho está en el medio del slide, que este es el verdadero. Y este queso tetía tiene una forma muy especial. Un queso pues realmente no tiene esta forma. Y entonces cuando ve la imagen de la izquierda, era un producto que se buscaba aprovechar de esta forma que realmente los consumidores ya conocen. Entonces esto no se puede. También otra es una botella que puse también en este slide. En la Unión Europea hay muchas regiones que usan una botella específica. Y entonces, por ejemplo, en este caso se había usado una botella, un envase muy específico para un vino que no venía de esta región. Entonces, también esto se entiende como evocación. También esto es algo, pues, donde vamos más allá, ¿no? Es que se protege cuando también se indica el verdadero origen de los productos o si el nombre protegido esté traducido o si viene acompañado de estilo, tipo, imitación, manera de, etcétera. Entonces puse tres imágenes para que puedan entender un poco mejor de lo que se trata. En la imagen de arriba vimos un vino de champán que es originario de Suiza. Y realmente en Suiza pues tiene un lugar que se llama Champagne. Entonces es un verdadero nombre del lugar de donde proviene este vino. Pero esto realmente induce a confusión el consumidor porque el consumidor identifica champán con el champán y no con un vino de un lugar suizo. Entonces eso no se puede.
También aquí vemos abajo una utilización de un nombre en traducción, ¿no? Entonces eso es un vino de España que se llama Spanish Burgundy y que es realmente una traducción de Bourgogne, que es también un lugar en Francia donde producen vinos increíbles, que de hecho les invito a probar. Y luego en la parte de la derecha vemos unas lentejas que fueron producidas en Reino Unido, perdón, y que se aprovechan de la fama de las lentejas de Puy, les lentilles de Puy, que son una indicación geográfica francesa. Y también, bueno, en la Unión Europea protegemos en lo general contra cualquier práctica que pueda inducir a error el consumidor. Y aquí vemos, por ejemplo, fue en una tienda donde había indicaciones geográficas en todos lados y en el medio se encontraba un producto comparable sin indicación geográfica. Entonces, esto también nosotros determinamos que esto pueda inducir a confusión el consumidor. Ahora ya hablé bastante de la protección, yo creo que era importante de poner esto. Y querría hablar un poco de cómo se controla en el mercado o en las especificaciones que una IG es una IG. Entonces, primero, antes de introducir el producto en el mercado, se verifica que el producto cumple con las especificaciones correspondientes. Entonces, ya expliqué que las especificaciones es realmente toda una lista de características que debe de cumplir y cómo se tiene que producir y cómo se tiene que alimentar el animal, por ejemplo. Luego, cuando se verifica que se cumple, esto, por ejemplo, se lo delega la autoridad nacional a un organismo verificador y luego cuando se verifica que se cumple, se pone en el mercado. Luego, por lo general, los Estados miembros tienen la responsabilidad de verificar lo que está en el mercado y cómo se usa el nombre. Entonces, cuando encuentran una imitación, pues lo tienen que sacar del mercado. Luego también tenemos un proceso muy vertical, ¿no? Porque tenemos un organismo controlador, luego arriba hay el Estado miembro y luego viene la Unión Europea, que audita también por parte de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que es la DG Salud. Luego también hay controles en la frontera de los productos que llegan. Y al final también se hacen exámenes de marcas comerciales para que no usen los nombres de las indicaciones geográficas. Ahora algo de cifras. Entonces, yo querría enseñarles cuántas indicaciones geográficas están protegidas en la Unión Europea, las IGES de la Unión Europea. Luego hablaré de las IGES de países terceros. Entonces aquí ven que hay 3.243 IGES registradas en agosto de 2019, porque esto realmente pues cambia a cada rato, porque sí se crean a cada rato más indicaciones geográficas. Y esto también es una buena señal del interés que los productores ponen en estas indicaciones geográficas. Y bueno, por sector podemos que lo más usado es lo del vino, con 1.605 indicaciones geográficas de la Unión Europea, luego productos alimenticios con 1.395 y al final bebidas espirituosas con 238 y vinos aromatizados que tienen solo 5 por el momento. Ahora quería enseñarles pues un poco de dónde vienen estas indicaciones geográficas. Y aquí pues ven un gráfico de los Estados miembros de la Unión Europea y las IGES que registraron y en qué sectores. Entonces ven que obviamente lideran Italia, Francia, España, Grecia, Portugal y Alemania. Y lo que se me parece bastante fuerte es que obviamente es también el vino y los productos alimenticios que están muy representados. Eh, ahora les quería enseñar los beneficios de las indicaciones geográficas.
Entonces, primero hablamos de productores, porque todo esto se hace a nivel del productor. Entonces, ¿qué podrían ser los beneficios para los productores? Pues primero, el nombre está reservado para productos que respeten la especificación, como ya les expliqué un poco antes. Un beneficio que esto lleva es que la producción se mantiene en la zona geográfica. Más aún de esto puede también atraer a gente a llegar a esta zona geográfica para producir esta indicación geográfica. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque al final esto lleva a una diferenciación que lleva a un mejor precio y una mejor división del valor añadido. Todo esto gracias a una protección, ¿no? Porque pues al final, si yo puedo producir un producto que cumple con las especificaciones técnicas de una IG y que se pueden unir los otros productores de la región, pues esto también puede atraer mucha fama de la región y puede atraer gente a venir a también producir, ¿no? Y bueno, también todo esto lleva a que el productor, el agricultor, ya no está solo, está en un grupo. Y esto también lleva que tiene una mejor posición a lo largo de la cadena alimenticia. También algo fundamental es que los agricultores tienen un valor adicional al producir una indicación geográfica. Calculemos que en promedio el precio de un producto con indicación geográfica es 2.23 veces el precio de un producto sin indicación geográfica, que sería comparable. También en un estudio de la FAO vemos que en la mayoría de los casos la bonificación se sitúa entre el 20 y el 50% de valor adicional. Ahora quería ver un poco, pues, todo eso está bien, tienen 2.23 veces de valor adicional, pero en valor de ventas, ¿qué representa, no? Las IGs, ok, hay miles, pero luego, pues, se venden mucho, se producen mucho, pues aquí les quería también enseñar unas cifras. Estimamos el valor de las ventas de las IGES en la Unión Europea a 62.000 millones de euros en 2017, lo que realmente representa un 5.7% del sector de bebidas y alimentación de la UE. Y en cuanto a exportaciones, pues tiene un valor de 15.000 millones de euros en 2017, lo que es un 15% de las exportaciones de bebidas y alimentos de la UE. Ahora también, pues, un pequeño slide para hablar del papel del grupo de productor, porque pues no solo es que producen, ¿no? Llevan mucho más tareas. Ellos tienen que hacer la solicitud de registro de esta indicación geográfica. Luego tienen que garantizar la calidad del producto. Aseguran la protección jurídica en el hecho de que ellos también vigilen el mercado y denuncian si encuentran una imitación. Realizan actividades de promoción, ¿no? Se unen juntos y juntos hacen promoción de su IG. Verifiquen que cumplen con las especificaciones y también dan asesoría a los productores para, pues, desarrollarse. Ahora, a ver, al consumidor, el rey, el que manda en el mundo. Pues, ¿qué se lleva el consumidor de todo eso? Pues tiene muchas garantías, porque tiene una garantía, primero, que el origen del producto esté respetado. Y tiene una garantía de la calidad del producto, de la autenticidad de este producto, que este producto no es un producto que se pueda hacer en cualquier lugar del mundo. No, se hace en la zona geográfica y tiene un factor realmente muy especial. Luego también tiene una garantía por controles adicionales que llevamos a las IGES. Y al final todo esto lleva de que se evita la normalización de los productos y que el consumidor tiene mucho más elecciones. Y yo creo que esto es muy importante, porque al final pues no queremos comer todos el mismo jamón o el mismo queso, pues queremos un poco de variedad. Y esto realmente nos lo asegura y nos asegura a los productores que sí pueden seguir haciendo
su producto con mucho amor y no van a estar totalmente en quiebra por grandes marcas, de grandes empresas con quienes la verdad no pueden competir. Ahora querría enseñarles un poco lo que influye a los consumidores en la compra de productos. Aquí vemos en las partes azules, es realmente que el consumidor evalúa que es muy importante o, no sé, o bastante importante de comprar un producto que viene de un comercio justo o que sea orgánico o que tiene una denominación de origen o una indicación geográfica. Esto realmente es una tendencia brutal. Ahora, pues, ¿qué traen las IGES para la sociedad? Pues ya empecé a hablarles un poco de esto, pero quería dejarlo también para más adelante en la presentación. Pues esto asegura realmente que los procesos de valor añadido se quedan en las áreas locales, mantiene empleos en áreas que son a medio de remotas, mantiene las actividades económicas en las comunidades rurales y genera creación de empleo. Y para la sociedad también, pues no hay que olvidar que fomentan la preservación de la diversificación de los productos agrícolas, también de la biodiversidad, porque sí se preserva las variedades vegetales o las razas locales. Y también lo que a mí me parece realmente fundamental es que preserve siglos de tradición, de herencia cultural y de conocimientos. No hay que olvidar que participa el desarrollo rural con turismo, porque la gente, por ejemplo, la gente quiere ir a la área geográfica del champán porque quieren aprender cómo se produce, quieren visitar a las cavas, quieren pasear en los viñedos y esto realmente lleva mucho turismo a la zona. A ver, ahora ya que entendemos más bien cuáles son los beneficios, pues quería pasar también a hablarles un poco de que en la Unión Europea no solo se protegen las IGES que están producidos en la Unión Europea, pero también las de países terceros. Entonces, unos gráficos, ¿no? Pues, mediante acuerdos bilaterales tenemos protegidos 1.544 indicaciones geográficas de países terceros, de los cuales, pues, los vinos son los más preponderentes, con 1.241. ¿De dónde vienen estas indicaciones geográficas protegidas? Pues vienen mayoritariamente, como van a ver, de países de donde se produce vino, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a Australia, a Chile, a África del Sur, a Estados Unidos, por ejemplo, que son los que están más altos. También hay Suiza, y Suiza también produce varios de productos alimenticios. También en la Unión Europea podemos proteger directamente una IG. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no se protege vía un acuerdo bilateral, sino que los productores se acerquen a la Unión Europea para registrar su IG adentro del registro de la Unión Europea. Y esto lleva realmente, pues, varios años para el procedimiento y se tiene que hacer uno por uno. Entonces, no hay muchos, ¿no? Vemos que hay 33 en total. Pero igual les quería comentar, porque miren que se protegió en febrero de este año, el tequila. Y pues le puedo decir que tuvimos una muy buena fiesta. Y bueno, ¿en dónde estamos con todo el mundo? Pues ven en esta mapa que tenemos varios acuerdos, que estamos también negociando varios, ¿no? Lo que está en amarillo se supone que está todavía en negociación, aunque la verdad, pues ya concluimos con Mercosur y concluimos con China. Entonces, pues estamos muy felices de tener siempre más y más países terceros que se unen a ese esquema. Ahora, pues ya que estamos en México, hay que hablar un poco de la protección de la indicación geográfica entre la UE y México, ¿no creen? Se protege entre México y la Unión Europea. Pues mira, tenemos acuerdos bilaterales. También ya expliqué que tequila está protegido directamente, pero ¿en dónde protegemos más? Es en los acuerdos bilaterales. Entonces, ya tenemos en vigor desde 1997 un acuerdo que protege las denominaciones de bebidas espirituosas. Realmente ahí estoy hablando de tequila, de mezcal, de charanda, del sotol, ¿no? Y
en la Unión Europea, pues nos gustan mucho las bebidas espirituosas y el tequila se ve más y más. Y bueno, pues, ¿qué pasa con este acuerdo? Pues hay un acuerdo global. Como ya dijo Carlos, se modernizó el Trato de Libre Comercio que tenemos con México y en esta modernización se buscó proteger las indicaciones geográficas. ¿Cuándo va a entrar en vigor este acuerdo? Se va a incorporar el acuerdo de bebidas espirituosas. ¿Para qué? Pues esto para que se suba el nivel de protección hasta el nivel que tenemos pues mucho más actualizado. Entonces, aquí vemos unos pequeños gráficos y vemos que se protege y por qué. Pues en este acuerdo modernizado vamos a proteger 340 nombres europeos de alimentos, vinos y cervezas en México y 20 nombres mexicanos en la Unión Europea. Vamos a ver al ratito cuáles son. Buenas fotos, ¿no? Ya me dio mucha hambre. Pues, ¿qué son estas? Pues vemos, estos son realmente indicaciones geográficas de la Unión Europea que se van a proteger bajo el acuerdo modernizado. De la izquierda arriba hacia la derecha y abajo, pues tenemos Pruneau d'Agen, Piment d'Espelette, no podía dejar de poner un chile porque sé que les encanta aquí en México. Y luego pues tenemos un bombón que se llama Lupum Geroskipou, tenemos el Tirolostek, aceitunas que serían Elia Camlamatas, y luego 3 quesos que son el Comté, Roquefort y Fromage de Air. Y de la parte de México, ¿qué se va a proteger? Ya me dio aún más hambre. Entonces, ya retomando, cacao grijalba, chipotle mexicano, limón michoacano, pan grande de Acámbaro, ate de Morelia, chile habanero de la península de Yucatán, queso cotija, mango ataulfo del Soconusco, Chiapas, café Chiapas y café Veracruz, arroz de Morelos, jalapeño mexicano. Y bueno, ve este hombre que se muere del olor de la vainilla de Papantla. Pues para concluir, yo querría realmente agradecerles para su atención y estoy muy emocionada que vamos a proteger tantos productos mexicanos que me encantaban cuando estaba aquí y que realmente quiero ver llegar a Europa tan pronto sea posible. Muchísimas gracias y ahora pues espero no me pase demasiado del tiempo y espero sus preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Alexa. Creo que ha sido una presentación bastante extensa, bastante interesante, donde nos muestras pues cuál es el esquema que tiene la Unión Europea con las indicaciones geográficas y cuál es el marco y lo que están buscando como objetivos. Y desde luego estaremos esperando ya algunas preguntas que están llegando de los participantes en el webinar. Anímense, por favor, hay una serie de temas que aquí son muy interesantes. Cualquier duda o comentario es bienvenido. Pero quisiera yo abrir la sesión de preguntas, empezando por la parte final que tú comentabas. Creo que ha sido muy claro que en una modernización de un acuerdo como el que tenemos entre México y la Unión Europea hay una serie de elementos que en una primera etapa no se cubrieron por diferentes circunstancias que tenían que ver con la etapa en la que se llevaron a cabo las negociaciones, ciertos desarrollos de ciertos productos. Y nos mencionaste en números y cuáles son los productos que están tanto protegidos, que quedan dentro del acuerdo por parte de la Unión Europea y por parte de México. Me gustaría, si pudieses ahondar nada más un poquito más desde tu perspectiva, primero, ¿cómo ves este resultado? ¿Qué tan positivo es para ambas partes? Y tu perspectiva en cuanto a las situaciones geográficas en las dos regiones derivado del acuerdo. Mira, yo creo que realmente es un muy buen acuerdo. Obviamente podemos pensar, mira, espera, hay 300 y más de la Unión Europea y solo 20 mexicanas. ¿Y por qué? No estoy de acuerdo, ¿no? Mira, es que aquí en México se está trabajando en desarrollar más indicaciones geográficas. Y esto la verdad nos da mucho gusto. Y sabemos que el gobierno se le está echando muchas ganas
para incrementar las IGs y para empoderar a los agricultores. Y yo creo que realmente cuando tienes un acuerdo así, es que atrae la atención, es que luego pues los agricultores van a venir de ellos solos para hablar con el gobierno, ver cómo se pueden proteger esta gastronomía increíble que se tiene en México. Y obviamente de parte de la Unión Europea, pues mira, es un logro muy importante, porque pues somos realmente, vamos a decir, los líderes de las indicaciones geográficas, tenemos muchísimas. Y pues realmente cuando ves imitaciones en un mercado, esto perjudica al productor, perjudica al agricultor. Y sin el agricultor no comeríamos. Entonces es muy importante que ellos también disfruten de una protección y que puedan producir sus productos y que las imitaciones no les perjudique, porque los puede perjudicar de dos maneras. Si yo me compro un prosciutto di Parma, que no es un verdadero, pero que yo no tengo ninguna idea que no es un verdadero. Yo veo el nombre, lo compro, lo como y pues me sale de tal manera. Y si es una imitación, pues es que eso significa que no tiene el mismo sabor que el verdadero producto. Y a mí me pasó unas veces esto, de que estaba en un supermercado, de que compré un producto, no presté mucho atención, pues vi Parma, ¿no? Prosciutto di Parma, lo compré y me salió pues muy salado. Y realmente me choqué un poco y miré y vi que no era un prosciutto di Parma, era una imitación. Y esto yo creo que no hay que dejar de tomarlo en cuenta. Es que hay que realmente proteger el producto, el saber hacer y también pues proteger los agricultores para que puedan tener las ganancias de todo este saber hacer. Ya están llegando algunas preguntas, ahorita te las vamos a plantear, pero elaborando sobre este último aspecto que tú mencionabas, y lo mencionaste también en tu excelente presentación, hay una relación, y lo estabas mencionando, entre lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico y las indicaciones geográficas. Mencionas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte del empleo, la parte de la retención, de la cuestión de los trabajadores agrícolas en las regiones, que en el contexto de nuestro país es muy importante, ¿no? Obviamente una recomendación que surge de tu exposición es que si en algo debemos de trabajar internamente es justamente promover las indicaciones para que se tenga ese tipo de elemento, que no es proteccionista en sí mismo, sino que al contrario puede contribuir a generar un desarrollo en la región en la cual se va a establecer esa indicación geográfica. Pero en tu perspectiva, ¿cómo consideras que en el caso de la Unión Europea, y también con tu experiencia que viviste en México, la indicación geográfica es un factor o qué tan importante es ese factor para generar ese crecimiento y desarrollo económico? Pues para mí es fundamental, Carlos. Es que en nuestro mundo, donde las cadenas de todo lo que es retail, ¿no? Los supermercados, pues son grandes cadenas, tienen un poder increíble. Y los agricultores, pues son súper chiquitos frente a esto. Se tienen que agrupar, se tienen que tener un poco más de poder. Y esta es una herramienta para darles también más poder de administración porque no se va a realmente bajar el precio de una indicación geográfica, porque realmente se reconoce que es un derecho de propiedad intelectual y se reconoce que tienen derecho a agruparse y a realmente pues, poner también sus condiciones. Y se reconoce pues que los supermercados pues no tienen que tener en los estantes imitaciones. Y esto en la Unión Europea está realmente bien regulado. Pero mira, esto es todo un desafío, bueno, todo un reto, vamos a decir, que me explicaron la diferencia entre los dos términos. Es todo un reto, porque pues es casi un trabajo sin fin de ir a los supermercados y a las tiendas y de comprobar y de verificar. Pero sí se hace del lado de la sanidad, ¿no? Que el producto cumple, que no tiene enfermedades o que no se pasó de la fecha límite, pues también se puede comprobar que este producto sea el verdadero. Gracias, Alexa. Pasaremos a una de las preguntas que estamos recibiendo de los participantes. La primera nos la envía Regina. Dice, todos los controles que existen para las IGs pueden ser un gran obstáculo para que un pequeño exportador llegue al mercado europeo. Y un producto sin indicación geográfica puede ser rechazado o vetado
en el mercado europeo y prohibir su venta? Pues me hubiera gustado que vamos a decir, se especificara un poco más esta pregunta. Por favor, quédate con esta al ladito porque a lo mejor no voy a cubrir todos sus aspectos. Um, Empiezo por la segunda. Si se puede rechazar un producto en la frontera de la Unión Europea. Pues realmente sí. Si un producto mexicano usa un nombre de la Unión Europea, que podría ser, por ejemplo, Roquefort, Asiago, Chianti, Cognac, Champagne, pues esto no puede ser aceptado en la Unión Europea, porque las indicaciones geográficas tienen protección a full. Y cuando les enseñé en los primeros slides en contra qué se protege, pues obviamente no puse ejemplos de un producto que tenía el mismo nombre. Puse este jamón, ¿no? El Bayonne Skin. Pero yo puse más ejemplos de evocación porque me pareció que esto es más difícil de entender. Pero obviamente, si en México se produce un producto que se llama asiago, pues no se puede exportar en la Unión Europea. Y de hecho, cuando entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio modernizado, también se tiene que hacer esfuerzo para que los productos que son protegidos bajo el acuerdo, pues no se comercializan si no son de la zona geográfica protegida. Ahora, lo que significa también esto es que no se prohíbe vender un producto, se prohíbe usar un nombre. Y el producto pues puede quedar en el mercado, pero pues debe de cambiar de nombre. Y ahora la primera pregunta de Regina era sobre los controles. ¿Me la pudieras repetir, Carlos, Sí, por dice, favor? todos los controles que existen para las IG pueden ser un gran obstáculo para que un pequeño exportador llegue al mercado europeo. A ver, vimos en la presentación los controles que existen sobre el mercado de la Unión Europea para las IGES de la Unión Europea. No son los mismos criterios para las IGES mexicanas. Y realmente aquí en México, pues sí se tiene que cumplir. Hay unas especificaciones técnicas, pero ¿quién las cree estas especificaciones? Pues por lo general son agrupamiento de productores, porque ellos tienen un producto que hacen desde siglos o décadas, o que realmente es algo muy endémico, o que se produce de tal manera. Y entonces, pues ellos mismos plasman las reglas, ¿no? Y luego, pues realmente lo que hace también la agrupación es verificar que los productores que usan el nombre cumplen con las especificaciones. Y luego, ¿qué pasa? El Estado mexicano reconoce y protege el nombre. Y luego, ¿qué pasa? Se protege en la Unión Europea mediante un acuerdo bilateral o una protección directa. Vieron en mi slide sobre la modernización del acuerdo que se protegeran 20 IGES de México. Pero no es esto para siempre. Nosotros esperamos a que México realmente protege mucho más denominaciones de origen o indicaciones geográficas y que podamos en un futuro, espero, muy próximo, pues incrementar esta lista, que podamos tener, no sé, 50, 100, 200. Pues realmente échenle ganas. La siguiente pregunta tiene que ver mucho con lo que estás comentando ahora y dice, tiene que ver con el apoyo que estás mencionando a terceros países, y aprovechando su experiencia. Entonces dice, los terceros para apoyar a aumentar el número de IG, se refiere a los terceros países, para que pudiéramos aumentar, por ejemplo, México u otras regiones, las IGs, que los productores, empresas mexicanas puedan sumarse o alguna acción concreta que tenga la UE para compartir su experiencia con México, que tiene tantas oportunidades, pero no las sabemos aprovechar. Existen programas de la UE para México, para países de terceros, o sea, esquemas de cooperación o cosas por el estilo. Sí, los hay. Y realmente estoy muy feliz de que hacen esta pregunta. Pues realmente nosotros trabajamos gobierno a gobierno. Entonces, lo que significa que, por ejemplo, el INPI, que es el Instituto Mexicano para la Protección de la Propiedad Industrial, perdón, que también ve lo de las indicaciones geográficas, nos puede pedir asesoría, apoyo, nos puede pedir que mandemos a un experto, alguien de un grupo de productor que inició desde cero todo el proceso.
Porque obviamente, pues yo entiendo que de un lado, pues uno ve la cosa como una montaña, pero yo también creo que en México hay muy buenas denominaciones de origen, como el tequila, que tiene una experiencia increíble. Y ellos también pueden apoyar a los productores. Y obviamente, pues en la Unión Europea siempre estamos dispuestos a hablar de esto, a intercambiar ideas, a proporcionar cooperación técnica y bueno, pues también esto es parte del acuerdo. La siguiente pregunta que nos plantea Alexa es, Felipe, dice, ¿cuánto tiempo toma el poder obtener una IG para una empresa mexicana que se quiere proteger? Pues mira, Felipe, esto realmente yo no lo sé, realmente esto depende más del INPI. Pero ahora, y yo creo que no lo levanté en la pregunta de Rebeca, pero esto vino también, ahí hablas de empresa. Realmente, por lo general no hablamos de empresas, hablamos de productor. Las empresas, por lo general, ellos hacen marcas, protegen su marca y su marca nadie lo puede usar y nadie puede hacer el mismo producto. Nosotros hablamos realmente de otra cosa, hablamos de un agricultor que, vamos a decir, crea un producto o lo crea o lo sigue haciendo desde siglos o desde décadas y que los agricultores en esta zona pues realmente pues trabajan la tierra de esta manera, producen un queso de esta manera, curan un jamón de tal manera y ellos conjuntamente pueden solicitar la protección de este nombre de producto. Y bueno, realmente de tiempos yo no sé exactamente cómo, pues, cómo pasa en México y esto se tiene que ver más bien con el INPI. Otra pregunta que nos hacen y que es una pregunta interesante porque tiene que ver con el crecimiento de los pequeños productores. Dice, en México las certificaciones y registro de marcas son muy caras para los productores y los beneficios sociales por ende se ven mermados. ¿Cómo han incorporado en la Unión Europea a los pequeños productores? ¿Cuáles han sido las mejores prácticas al respecto? Pues las IGES realmente se trata de esto, se trata de los pequeños productores, porque las empresas grandes pues no necesitan ninguna ayuda. Ellos pueden hacer todo, pueden contratar no sé cuánto número de gente para ayudarles a hacer tal o tal cosa. Realmente lo que busquemos en la Unión Europea es tener un esquema que apoya a los pequeños agricultores, que les empodera, que los da ganancias, que les permite quedarse en el campo, hacer lo que saben hacer y que les gusta hacer y que trae valor añadido y que ellos puedan vivir de esto. Y realmente, pues, es de lo que se trata. Y los pequeños productores sí se agrupan y requieren, como piden el registro de su nombre. Esto lo ven con su región o su país. Y luego, pues, el país hace el pedido a la Unión Europea. Obviamente se tiene que proteger primero por el país mismo. Entonces, pues, podría tomar España o Italia, que son unos de los líderes de las IGs. Y realmente, pues lo que pasa en un Estado miembro es que por región, pues tienen células del Ministerio de Agricultura, ellos también dan asesoría, reciben los agricultores y expliquen cómo funciona, ¿no? Una pregunta que también me surge de tu exposición es la que se refiere a, mencionabas el marco jurídico internacional para proteger las indicaciones geográficas. En tu opinión y desde de la perspectiva de la Unión Europea, ¿cómo consideras que el sistema funciona? Tenemos la OMPI, tenemos el Acuerdo de Lisboa, tenemos diferentes mecanismos que apuntan a este tipo de situaciones en un marco jurídico internacional. ¿Tú cómo lo vislumbras? ¿Cómo ves que es el futuro de este marco? ¿O qué cambios tendría que tener para que se dé un mayor crecimiento también de las indicaciones, de la protección de las indicaciones geográficas? Muy buena pregunta. Mira, sí, es cierto, hay varios marcos legislativos y esto pues puede poner un poco de confusión, pero luego esto también significa que hay varias maneras de abordarla y que tiene pues también mucho éxito. Es que de un lado pues estamos
todos avanzados. Lo que falta, la verdad, es que todos los países del mundo reconocen esto y que apliquen y que apoyan a sus agricultores para que desarrollen estas indicaciones geográficas. Y luego yo creo que cuando todo el mundo estaría ya en la marcha, va a ser más fácil de tener unas reglas un poco más profundizadas, porque yo te hablaba, por ejemplo, del LATPIC, de la Organización Mundial del Comercio, pero realmente el LATPIC está bastante reducido, sí protege y dice que todos los de la OMC pues tienen que proteger, pero luego pues está bastante reducido. Nosotros queríamos mucho que se agrandara, pero bueno, saben que también en la OMC para negociar algo pues se toma muchísimo tiempo. Entonces, pues vamos por adelante con todos los que quieren y trabajamos juntos. Y por eso hay varios esquemas. Sí, la pregunta también venía porque, como lo mencionas, como la Unión Europea es el líder en cuanto a la cuestión de las indicaciones geográficas, obviamente su experiencia tendrá que ser fundamental en aportar al marco jurídico internacional. Ya para concluir y nada más una última pregunta, nos hablaste de una manera muy extensa de los beneficios y de las implicaciones que tienen las indicaciones geográficas. También desde la perspectiva tuya y de la Unión Europea, ¿cuáles tú verías que serían los contras? Hablamos de los pros. ¿Tú qué verías o cuál sería algo que tú dijeras? Hay aspectos que también deben de considerarse que no son totalmente positivos en las indicaciones geográficas. Ningunos. Ok. No, vamos a ver, sí, yo creo que hay algunos, ¿no? Pues primero, pues yo creo que ya nos plantearon la pregunta, ¿no? Pues cuánto tiempo se pide para registrar, para proteger. Yo creo que esto es un de las contras, ¿no? Al final es un procedimiento y como todos los procedimientos, pues toma su tiempo y se necesita analizar también para que no se pueda proteger cualquier cosa, porque también es un esquema que es reconocido por su valor. Entonces no se puede producir cualquier cosa, ¿no? Pues sacas el agua de allá, no sé, a lo mejor es el mismo agua de al lado. No sé. Es un ejemplo un poco raro, pero igual. Y también yo creo que hay también otra contra que me viene en mente, que es, pues al final, para poder usar el nombre, tienes que cumplir con estas especificaciones técnicas. Y pues yo creo que esto también es un limitante. Es necesario, porque si no, pues se sale del control y pues entonces no se puede realmente garantizar la calidad y el saber hacer del producto, lo que es fundamental. O también la materia prima, etcétera, lo que al final, lo que se da a hacer una indicación geográfica. Pero también, pues sí, vemos que al final hay unos agricultores que están en la misma zona, pero que no quieren o no pueden cumplir con esas especificaciones y no pueden beneficiarse del nombre. Entonces, yo creo que podría ser tal vez una contra. Ok, pues muchas gracias, Alexia. En realidad, muy Gracias. aleccionador y muy interesante toda la parte que tiene que ver con las indicaciones geográficas y nos has dado una actualización, un panorama, creo que muy positivo de lo que esto puede implicar en el crecimiento económico y sobre todo en la relación entre México y la Unión Europea. Te agradecemos nuevamente tu participación y gracias a todos los que participaron en este webinar y nos estaremos viéndonos hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.